الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hace algún tiempo mencioné algunos incidentes del santo profeta relacionados con la batalla de Badr. Hoy presentaré algunos detalles y eventos relacionados con esta misma batalla. Estos han quedado registrados en la historia y es importante conocerlos también. Como se mencionó en sermones de viernes anteriores, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, permaneció en el campo de batalla de Badr durante 3 días. Al tercer día, ordenó apretar las sillas de montar de sus animales. Y desde el campo de batalla de Badr, envió a Hazrat Abdullah bin Rawaha y Hazrat Zaid bin Harsa hacia Medina con las buenas nuevas de la victoria en Badr. Y después de esto, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, comenzó también su regreso a Medina. Junto a esta caravana victoriosa, habían 70 prisioneros de los incrédulos de los Quraysh. En los libros de historia consta que 2 de estos prisioneros fueron asesinados en el camino debido a sus crímenes de guerra, lo que estaba acorde con las costumbres de la época. Uno de ellos era Nazar bin Haris y el otro era Uqba bin Abi Mu'ayt. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con este evento. Alama ibn Ishaq dice: cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, llegó a Safra en su regreso de Badr, Nazar bin Haris fue asesinado por Hazrat Ali. En Sirat al-Halabiyya se menciona que Nazar estaba encarcelado cuando le dijo a su compañero: por Dios, Muhammad está a punto de matarme, porque me miró de una manera que refleja la muerte. Su compañero le dijo a Nazar: por Dios, esto se debe simplemente a su asombro. En otras palabras, tú solo has experimentado esto debido a que te sentiste intimidado por el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Ante esto, Nazar le dijo a Musab bin Umair: oh Musab, estás más relacionado con este individuo que yo. Por tanto, habla con tu compañero para que me tome como uno de los prisioneros. Por Dios, él me va a matar. Musab respondió: solía decir tales y tales cosas sobre el libro del Dios. Solía decir esto y aquello sobre el santo profeta. Y solías causar daño y angustia a los compañeros del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Por lo tanto, estas cosas del pasado están atadas a ti. Y si te van a matar, será por esos crímenes. En otra narración se dice que la hermana de Nazar bin Haris, Qutayla bin Haris, dijo algunas coplas sobre la muerte de su hermano. Según algunos, esto lo dijo su hija, que más tarde aceptó el Islam. Cuando el santo profeta se enteró de estos versos, lloró profusamente, tanto que su barba se llenó de lágrimas. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean. El santo profeta luego dijo: si estos versos me hubieran llegado antes de esto, es decir, del asesinato de Nazar bin Haris, habría sido amable con él y lo habría perdonado. Sin embargo, algunos historiadores rechazan
La narración de estos versículos y del llanto del santo profeta al escucharlos. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरम दिल से अगर ये वाक़या हुआ है वाकई Dios Altísimo sabe mejor lo que es correcto. Si este incidente realmente ocurrió debido a la bondad del corazón del santo profeta, entonces esta expresión de su dolor muy probablemente podría haber sucedido. Era muy bondadoso y su corazón estaba lleno de misericordia. De manera similar hay otra narración con respecto a Nazar bin Haris que dice que no fue asesinado. Como acabo de mencionar, más bien permaneció vivo y participó en la batalla de Hunain junto al santo profeta. Y el profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, le concedió 100 camellos por compasión. La mención que encontramos en la historia del segundo asesinato al regreso del campo de batalla de Badr es la de Uqba bin Abi Mu'ayt. Fue asesinado camino a Medina en Irq al-Dabiya. Hadrat Asim bin Sabit Ansari mató a Uqba y según otra narración fue Hadrat Ali quien lo mató. Un autor escribe, Nazar bin Haris y Uqba bin Abi Mu'ayt fueron quienes iniciaron una guerra contra el Islam y fueron los cabecillas que infligieron un montón de dificultades y daños a los musulmanes. Por eso recibieron este castigo. Sin embargo, el resumen de la muerte de estos dos es que con respecto a ambos no se puede decir de manera concluyente si ambos prisioneros fueron asesinados en el camino o no. La razón de esto es que hay algunas narraciones que afirman claramente que Uqba bin Mu'ayt fue asesinado en el campo de batalla de Badr. Sin embargo, con respecto a Nazar bin Haris, se pueden encontrar ambas narraciones, la de su muerte y la de no ser asesinado y permanecer vivo y aceptar el Islam en la batalla de Hunain. Sin embargo, estas narraciones se consideran algo débiles. Con respecto al asesinato de estos dos cautivos de Badr, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, que Dios se ha complacido con él, dice: entre los jefes de los Quraysh que se registraron que fueron tomados cautivos, algunos historiadores han mencionado el nombre de Uqba bin Abi Mu'ayt y está escrito que por orden del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, fue asesinado más tarde en cautiverio. Sin embargo, esto no es correcto. Las narraciones de Hadith y la historia mencionan muy claramente que Uqba bin Abi Mu'ayt fue asesinado en el campo de batalla. Esto sucedió durante la batalla y no fue mantenido cautivo, y estaba entre los jefes de la Meca, cuyos cadáveres fueron enterrados en un fosa. Aunque la ejecución de Nazar bin Haris es evidente en muchas narraciones, el motivo de su ejecución fue que estaba entre las personas directamente responsables de la muerte de aquellos musulmanes inocentes que habían sido martirizados a manos de los Quraysh en la Meca. Además, es muy probable que Nazar bin Haris estuviera entre los que habían martirizado brutalmente a Haris bin Abi Hala, el hijastro del santo profeta, en el periodo temprano del Islam. Sin embargo, es seguro que excepto Nazar, ningún otro prisionero fue ejecutado, ni era una práctica ejecutar prisioneros simplemente por ser enemigos o luchar en nombre del bando contrario. Por lo tanto, más tarde se reveló un mandato específico en el Sagrado Corán con respecto a esto también. Además, también se debe recordar que aunque muchas narraciones han registrado la ejecución de Nazar bin Haris, también hay ciertas narraciones que prueban que no fue ejecutado, más bien permaneció vivo después de Badr por un periodo y finalmente se convirtió en musulmán y se unió a los servidores del santo profeta en ocasión de la Ghazwa de Hunain. Sin embargo, estas últimas narraciones generalmente se han considerado débiles en comparación con las mencionadas primero. Dios sabe mejor. En cualquier caso, si hubo algún individuo ejecutado entre los prisioneros, fue Nazar bin Haris, quien fue ejecutado como acto de retribución. A este respecto, también se narra que después de su ejecución, cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, escuchó los
dolorosos versos de su hermana, dijo: si estos versos me hubieran llegado antes, habría perdonado a Nasr. En cualquier caso, a excepción de Nasr, ningún otro prisionero fue ejecutado. Esta es la conclusión a la que llegó Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu, de los libros de historia. Durante la batalla de Badr, 70 incrédulos fueron asesinados a manos de los musulmanes, incluidos los jefes más destacados de los politeístas, y 70 fueron llevados cautivos por los musulmanes. En relación al número de cautivos, también hay registros o narraciones de que fueron 49 y 74. Sin embargo, el número más aceptado y correcto de incrédulos cautivos es 70. Varios libros de historia mencionan que eran 70. Hay una narración en Sahih al-Bukhari que menciona que en el día de Badr el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y sus compañeros causaron daño a 140 incrédulos, es decir, 70 fueron mantenidos cautivos y 70 fueron asesinados. En cuanto a los cautivos politeístas, es decir, aquellos que aceptaron el Islam después de la batalla de Badr, está escrito que los compañeros los trataban muy bien, de acuerdo a las instrucciones del santo profeta. Entre esos cautivos habían algunos afortunados que quedaron impresionados por las enseñanzas islámicas y el elevado ejemplo de los compañeros y se hicieron musulmanes. También han enumerado algunos de sus nombres en detalle, como Abbas bin Abu al-Mutlib, Bakir bin Abdul Talib, Nofel bin Haris, Abu al-As bin Rabi, Abu Aziz, cuyo nombre era Durara bin Ubair Haris, Saib bin Abu Hubaysh, Khalid bin Hisham, Makhzumi, Abdullah bin Abi Sahib, Mutalib bin Hamtab, Abu Huda Sahmi, Abdullah bin Hubay bin Khalf Jamui, Wahab bin Umair Jamui, Jamahi, Suhail bin Amr Amri, Abdullah bin Sama, quien era el hermano de al-Mu'minin Soda binte Zama, Qais bin Saib Mistas, que era esclavo de Umayya bin Khalf, y Saib bin Ubaid. Todos pagaron su rescate al día de la batalla de Badr y aceptaron el Islam. Existe un vínculo entre la batalla de Badr y la victoria del Imperio Bizantino. Respecto al Imperio Bizantino, hay una profecía del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Y como mencioné, esto también está relacionado con la batalla de Badr. Por lo tanto, es apropiado mencionar esto ahora. Surah al-Rum fue revelada en el 5º año de la profecía, en la que se encuentra la profecía de la victoria del Imperio Bizantino. Mencionaré los detalles de esto. Cuando Dios Altísimo reveló los primeros versos de Surah al-Rum, Hazrat Abu Bakr Siddiq, que Dios sea complacido con él, anunció mientras recitaba estos versos en las afueras de la Meca: los romanos han sido vencidos en el país vecino y después de su derrota serán victoriosos entre 3 y 9 años. Los politeístas de la Meca fue en la Meca donde fueron revelados estos versículos. Deseaban que los persas vencieran a los romanos porque eran idólatras como ellos. Los persas o iraníes eran idolatras y adoradores del fuego, y el pueblo de la Meca también era idólatra. Deseaban que los persas salieran victoriosos, mientras que los musulmanes deseaban que los romanos derrotaran a los persas. Ya que eran el pueblo del libro, le mencionaron esto a Hazrat Abu Bakr, y él, a su vez, se lo mencionó al santo profeta, quien afirmó: seguramente saldrán victoriosos, es decir, los romanos. Hazrat Abu Bakr les dijo esto a los idólatras y ellos dijeron: establezcamos
un tiempo entre nosotros, es decir, hacer una apuesta. Si salimos victoriosos, entonces sucederá esto y aquello. Si sales victorioso, esto y aquello sucederá a tu favor. Ellos fijaron un periodo de 5 años. Fue un periodo de 6 años, según otra narración. Está escrito en Shara Sunnah al-Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi, que los musulmanes se regocijaron el día en que los romanos derrotaron a los persas y se enteraron de esto el día de la batalla de Badr, cuando junto con esto se les entregó el buenas nuevas de apoyo contra los idólatras en Badr por parte de Gabriel, alayhi salatu wassalam. Fue entonces cuando Gabriel reveló el apoyo a ellos contra los idólatras, junto con la noticia de esta victoria. Por lo tanto, este es el vínculo entre eso y la batalla de Badr. El mismo día que obtuvieron la victoria en la batalla de Badr, recibieron la buena nueva de la victoria de los romanos. Hay una narración de Sahih Bukhari y en su comentario Alama Badruddin Aini escribe con respecto a la profecía de la victoria de los romanos. Cuando los romanos lucharon contra los persas, los musulmanes decían que los romanos derrotarán a los persas y tenían apoyo para ellos, ya que eran el pueblo del libro. Los musulmanes tenían compasión por los romanos, ya que eran el pueblo del libro, mientras que los incrédulos de los Quraysh angelaban que los persas salieran victoriosos, porque eran magos o adoradores del fuego, y los incrédulos de la Meca también eran adoradores de ídolos. Por lo tanto, cuando se hizo la apuesta entre Abu Bakr y Abu Jahl sobre este asunto, el santo profeta declaró: la palabra ha sido utilizada, y significa hasta 9 o 7. Así que aumenta el periodo, por lo tanto lo hizo en consecuencia. Al final los romanos salieron victoriosos y Dios Altísimo declaró. La traducción es: Alef Lam Mim, yo soy Dios el Omnisciente. Los romanos han sido derrotados en la tierra cercana y ellos también de su derrota saldrán victoriosos entre 3 y 9 años. De Dios es la orden antes y después de eso. Y ese día los creyentes se regocijarán con la ayuda de Dios. Shabi relata que en ese momento estaba permitido hacer apuestas entre los incidentes predichos por el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios en la profecía sobre la caída del imperio romano. Fue excepcionalmente clara y poderosa. Los imperios romano y persa limitada con Arabia, y en esa época el rey de Teherán era Cosroes, mientras que el emperador romano era Heráclito. Ambos imperios estuvieron en guerra durante bastante tiempo. En el año 614 DC, o 5 años después del profetazgo, se produjo una guerra de tremendo derramamiento de sangre entre los dos imperios. Aunque las dos naciones no habían aceptado el Islam, los romanos eran seguidores del profeta Jesús y en consecuencia estaban entre el pueblo del libro, mientras que los persas tenían opiniones similares a las de los politeístas de la Meca. Así, ciertamente los musulmanes simpatizaban con los cristianos romanos, mientras que los politeístas de la Meca se pusieron del lado de los persas. Debido a esto, tanto los musulmanes como los incrédulos de los Quraysh esperaban ansiosamente el resultado de la guerra. Las fronteras de ambas naciones se encontraban en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates. En el frente oriental, el imperio romano se había extendido por Asia Menor, Irak, Siria, Palestina y Egipto. Los persas atacaron en dos frentes. Por un lado avanzaron desde los ríos Tigris y Éufrates y se acercaron a Siria, y desde Asia Menor viajaron
desde Azerbaiyán y hasta la actual Anatolia, pasando por Armenia. Desde ambos frentes los persas continuaron haciendo retroceder a los rumanos hasta que fueron obligados a intentarse en el mar. Desde el frente sirio, los persas arrebataron ciudad tras ciudad a los romanos en esa tierra santa. En el año 614 DC, los persas tomaron el control de Palestina y ciudad santa de Jerusalén. Se demolieron iglesias, se profanaron monumentos religiosos y el palacio del emperador romano fue decorado con 300.000 cabezas cortadas de muertos. La gente fue asesinada y sus cabezas cortadas fueron colocadas en el palacio. La serie de victorias de los persas continuó hasta el año 616 DC, cuando conquistaron todo el Valle del Niño, o en otras palabras, el reino de Egipto, y finalmente llegaron a las costas de Alejandría. Desde el otro frente, los persas causaron estragos en toda Asia Menor hacia llegar a las murallas de Constantinopla, a orillas del estrecho del Bósforo. Los ejércitos victoriosos de Persia acamparon ante el cuartel general del emperador romano. Ahora, en lugar de los romanos, los persas ocuparon los vastos territorios de Irak, Siria, Palestina, Egipto y Asia Menor. Se construyeron templos de fuego en todas partes y en lugar de Jesús, la gente se vio obligada a adorar al fuego y al sol. Al presionar la ruina del Imperio Romano, comenzaron a surgir focos de rebelión en el vasto reino. Hubo insurrecciones incluso en África. Muchas naciones europeas alrededor de Constantinopla también se vieron envueltas en matanzas y caos. En resumen, el Imperio Romano se estaba desmoronando. Era evidente que debido al resultado desfavorable de la guerra, los musulmanes seguramente estaban angustiados, a diferencia de los incrédulos que se regocijaban. Se burlaron de los musulmanes diciendo, así como nuestros hermanos salieron victoriosos, nosotros también saldremos victoriosos de vosotros si os oponéis a nosotros. Los incrédulos dijeron que prevalecerían sobre los musulmanes como sugiera el resultado de la guerra. Los romanos en aquella época se encontraban en un estado muy lamentable. Como hemos observado, habían perdido cada centímetro de sus territorios en el este. Sus tesoros estaban vacíos, sus ejércitos estaban dispersos y su tierra fue dominada por la rebelión. Heraclio, el emperador romano, era completamente despreocupado, negligente y delirante. Una vez un gran gobernante fue reducido a incompetencia. El victorioso comandante persa llegó a las puertas de Constantinopla y presentó las siguientes condiciones para que las cumplieran los romanos. Los romanos debían entregar a los persas 1.000 talentos de oro, 1.000 talentos de plata. Un talento es una unidad de medida griega antigua equivalente a 23 kilogramos en la actualidad. 1.000 rollos de seda, 1.000 caballos y 1.000 muchachas vírgenes. Los romanos se encontraban en tan lamentable estado que aceptaron estas humillantes exigencias. Ante esto, un mensajero romano fue a la corte del emperador persa para reconciliar el asunto, y el arrogante Cosroes respondió diciendo, no necesito estas cosas, seguramente has aceptado estas condiciones, sin embargo, deseo que Heracles sea encadenado y puesto bajo mi trono. Quería que el emperador romano estuviera bajo su trono. No me reconciliaré entre nosotros hasta que el emperador romano abandone a su Dios crucificado y se incline ante el sol en duración. Debe alejarse del cristianismo. Así el escritor escribió que estas eran las circunstancias del campo de batalla, y lejos de este conflicto apareció un principio de paz en una montaña solitaria, en una tierra seca y desolada. Hizo una profecía completamente opuesta a los acontecimientos del mundo que se menciona en el Sagrado Corán, los versículos que recitaré ahora.
He usado estos detalles para probar la verdadera grandeza de esta profecía, como también lo recité antes. Esta profecía fue, es decir, yo soy Allah, el omnisciente. Los romanos han sido derrotados en la tierra cercana y ellos, después de su derrota, saldrán victoriosos dentro de 3 a 9 años. La orden de Dios es antes y después de eso. Y ese día los creyentes se regocijarán con la ayuda de Dios. Él ayuda a quien quiere. Y Él es el poderoso, el misericordioso. Dios ha hecho esta promesa. Allah no incumple su promesa. Quien escribió esta profecía afirma que según los acontecimientos, esta profecía era descabellada e inaceptable. Los incrédulos habían prometido perder muchos de sus camellos si se cumplía esta profecía. Ahora los musulmanes y los incrédulos esperaban ansiosamente ver el giro de los acontecimientos. Al final, en unos pocos años, el mundo fue testigo de un acontecimiento inesperado. Mientras escribe sobre Heraclio, Edward Gibbon, renombrado autor e historiador de la caída del Imperio Romano, afirma: en los primeros y últimos años de un largo reinado, el emperador parece ser el esclavo de la pereza, del placer o de la superstición, el espectador descuidado e impotente de las calamidades públicas. Pero las lánguidas nieblas de la mañana y las de la tarde están separadas por el brillo del sol meridiano en 621 DC. El Arcadio del palacio surgió como el César del campamento, es decir, este mismo emperador, y el honor de Roma y Heraclio fue gloriosamente recuperado mediante las hazañas y trofeos de 6 campañas de aventuras. El ejemplo que ha dado es el de Arcadio, que fue un poderoso emperador bizantino que reinó desde el 408 DC hasta el 378 DC. Del mismo modo, César también fue un antiguo general del ejército. No obstante, cuando Heraclio tomó el ejército que le quedaba y partió de Constantinopla, las multitudes supieron que el mundo estaba contemplando el último ejército del poderoso emperador bizantino. Pero la profecía del iliterado profeta árabe se cumplió palabra por palabra. Justo en el momento en que los musulmanes derrotaron a los Quraysh en Badr, los bizantinos obtuvieron la victoria sobre los persas. De entre las zonas ocupadas del este, recuperaron una ciudad y empujaron a los iraníes desde las orillas del Bósforo y el Nilo hasta las orillas de los ríos y Éufrates y Tigres. La veracidad de esta extraordinaria profecía asombró al mundo al ver que se cumplía. Mucha gente de Quraysh se hizo musulmana. Y después, 1200 años, Edward, que no es musulmán, totalmente está asombrado de la veracidad de esta increíble profecía y acepta la autenticidad de esto. Dice: sentado en la frontera de los 2 poderosos imperios orientales, Muhammad meditó profundamente sobre cómo destruir a ambos y, tranquilo, trabajó en la forma de poner en práctica su plan. Y justo cuando los iraníes estaban adquiriendo algunas victoriosas decisivas, hizo audazmente esta profecía de que en pocos años la victoria y el éxito de los bizantinos se alzarán junto con su bandera. En la época en que se dice que se pronunció esta predicción, ninguna profecía podía estar más lejos de su cumplimiento, ya que los 12 primeros años de Heraclio anunciaban la próxima disolución del imperio. Los autores de la historia romana han mencionado detalles peculiares en su explicación de este asombroso y revolucionario cambio en el temperamento de Heraclio. Sin embargo, Gibbon está explicando: pocos sabían que lejos de esta brutal batalla
Una mano profética se había extendido para ayudar a los bizantinos y el mayor factor para esta increíble transformación y cambio fue este efecto espiritual. Está escrito en Mustadrak y Jamiatul Tirmidhi. Gibbon lo ha citado él mismo, que cuando comenzó la guerra bizantino-persa, los idolatras de la Meca apoyaron a los persas porque ellos también eran adoradores de ídolos. Los musulmanes se pusieron del lado de los bizantinos porque eran el pueblo del libro. En el momento en que se hizo esta profecía, los persas estaban aplastando a los bizantinos. Hazrat Abu Bakr relató exuberantemente esta profecía a todos los idólatras, a los que estos dijeron que se fijará un plazo. Abu Bakr estupiló 5 años. Cuando el santo profeta se enteró de esto, dijo: significa un plazo de 3 a 9 años. Por lo tanto, fija un plazo cercano a los 10 años de acuerdo con este entendimiento. Esta profecía se cumplió en el año 9, en la batalla de Badr. Los bizantinos obtuvieron la victoria. Algunos jóvenes preguntan, algunos incluso me escriben. Recibí una carta la semana pasada preguntando cómo pueden saber si el Islam es la verdadera religión y que el santo profeta es el verdadero profeta a seguir. La sociedad y el entorno les afectan y les hacen dudar de la veracidad del Islam. Deberían aceptar esta historia y el testimonio de los no musulmanes. Además, deberían reflexionar sobre las profecías del Sagrado Corán acerca de esta época. Los padres deben leer el Sagrado Corán y mostrar a sus hijos cómo es una prueba de la veracidad del Islam. Hay miles de pruebas de la veracidad del Islam. Tanto los padres como los jóvenes deben aumentar sus conocimientos. No basta con formular una pregunta. Si uno desea hacer preguntas, también debe intentar aumentar sus propios conocimientos. Del mismo modo, nuestras organizaciones auxiliares también deberían intentar educarles en este sentido. Similarmente, nuestras organizaciones auxiliares deben tratar de educarlos con este respecto. Sin embargo, era importante explicarlo y por eso lo mencioné aquí. Vuelvo ahora al tema que nos ocupa. Edward Gibbon añade: la batalla de Badr tuvo lugar el primer año después de la migración a Medina y en el decimocuarto año de la misión del profeta. 9 años antes había transcurrido el 5º año de la misión profética. Esto sitúa el momento de la profecía en el 5º año de la misión profética y se cumplió en el 14º año o el primer año de la migración. Algunas personas afirman que esta profecía se cumplió en el año en que tuvo lugar el Tratado de Hudaybiyah, es decir, en el 6º año después de la migración. Sin embargo, esto es incorrecto. Tal vez se hayan equivocado por el hecho de que el Sahih Bukhari, etc. Está escrito que los enviados del profeta fueron a entregar el mensaje del Islam al emperador bizantino en el momento en que se encontraba en el Levante como forma de gratitud por esta victoria. Parece que los enviados se marcharon tras el Tratado de Hudaybiyah. Es concebible que esta sea la razón por la que la gente ha confundido esta época con la de la victoria bizantina. Sin embargo, esto no es el caso y es claramente evidente que este no era el momento de la victoria, más bien era el momento de la celebración de esta victoria. El emperador había ido allí para celebrar esta victoria. Sin embargo, cuando comparamos los detalles, se comprueba que en 609 DC el santo profeta fue comisionado como profeta. En 610 DC comienzan las tensiones entre los bizantinos y los persas. 613 DC se declara la guerra. 614 DC los bizantinos comienzan a perder terreno. 616 DC los bizantinos sufren la derrota. 622 DC los bizantinos comienzan las represalias. 623 DC comienza la victoria bizantina. 625 DC los bizantinos obtienen la victoria. Teniendo en cuenta esta cronología, la belleza de esta profecía es que si tiene en cuenta desde el comienzo de la derrota bizantina hasta el comienzo de la victoria bizantina, esto suma en total de 9 años y se cuenta desde que los bizantinos fueron derrotados
hasta el comienzo de la victoria bizantina. Esto también equivale a 9 años. Tras obtener la victoria, Heraclio volvió a sus antiguas costumbres de indolencia y búsqueda de placer. Después de la victoria, Heraclio regresó a sus indolencias habituales antiguas para buscar el placer del mundo. Sin embargo, después de su victoria, su vida de búsqueda de placeres y sus perezas le hicieron permanecer desatento y negligente. Estos son los detalles escritos por Allama Shibli Numani en sus obras sobre la historia del Islam primitivo. Con respecto a las opiniones divergentes sobre las fechas de la victoria del Imperio Romano, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha conciliado esto afirmando que las narraciones que afirman que la victoria del imperio tuvo lugar en la época del Tratado de Udeba no son contradictorios, porque de hecho la victoria del imperio romano abarca desde la batalla de Badr hasta el Tratado de Udeba. En relación con esto, Hazrat Muslim Maud afirma: mientras el santo profeta estaba todavía en la Meca, llegaron noticias de que los persas habían vencido a los romanos en la batalla. Esto causó gran regocijo entre los mequis, pues los persas eran idólatras igual que ellos. Los mequis tomaron la victoria de los persas como un buen presagio que indicaba su propio triunfo final sobre el santo profeta. En esta ocasión, el santo profeta recibió la revelación que los romanos habían sido derrotados en una tierra vecina de Siria, pero no consideréis que este sea el desenlace. Dentro de los 9 años siguientes a su derrota, los romanos volverían a salir victoriosos. Cuando esta revelación se anunció entre los macanos, estos se rieron y se mofaron de los musulmanes. Algunos de ellos hicieron una apuesta de 100 camellos con Hazrat Abu Bakr. Afirmaron que sí, incluso después de semejante derrota, los bizantinos conseguían algún éxito. Le darían 100 camellos. Sin embargo, si esto no ocurría, tendría que darles 100 camellos. Los acontecimientos indicaron que había muy pocas posibilidades de que los romanos derrotaran a los persas, ya que su derrota en Siria fue seguida de nuevas victorias de los persas y el ejército romano fue empujado hacia atrás por etapas hacia las orillas del mar del Mármara. Constantinopla quedó aislada de sus dominios orientales y el imperio romano quedó reducido al tamaño de un pequeño estado. Sin embargo, la palabra de Dios estaba destinada a cumplirse y se cumplió. En su estado de total abatimiento, el propio emperador romano partió de Constantinopla junto con sus tropas y se reunió en las costas de Asia para librar una batalla decisiva. Los romanos, a pesar de ser numerosos y no estar tan bien equipados como los persas, obtuvieron una victoria completa, como profetizaban las palabras del Sagrado Corán, y los persas fueron puestos en fuga. Se vieron obligados a retirarse a Persia sin encontrar tregua en ninguna parte, y los romanos volvieron a ocupar sus posesiones asiáticas. Se afirma: el Mesías prometido al-Islatu Islam afirma, cuando Abu Bakr hizo una apuesta con Abu Jahl sobre la profecía del Sagrado Corán, se estipuló un periodo de 3 años. Cuando el santo profeta se enteró de esto, al reflexionar sobre la profecía y debido a su previsión, le pidió a Abu Bakr Siddiq que hiciera una enmienda a los detalles de la apuesta, diciendo que la palabra tenía un significado más amplio y a menudo significa hasta 9 años. El Mesías prometido del Santo afirma: durante la época de la vida del santo profeta, los persas eran politeístas y el emperador del imperio romano era cristiano y creía en un solo Dios. Esta fue también una razón para que los musulmanes se pusieron de su parte. El Mesías prometido del Islam afirma: además, el emperador del imperio romano era cristiano y creía en un solo Dios y no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Por eso, cuando se le presentó el estatus de Jesús a la luz del Sagrado Corán, dijo: en mi opinión, el estatus de Jesús no es superior, ni siquiera un ápice, al que menciona en el Corán. Este testimonio suyo también se recoge en un hadith de Bukhari, en el que afirma: atestiguo que estas palabras son las mismas que se encuentran en la Torah. Su condición, la de Jesús, no es mayor que la de un profeta. A continuación se reveló el versículo del Sagrado Corán, es decir, los romanos han sido derrotados. Sin embargo, en poco tiempo, dentro de 9 años,
volverán a ser victoriosos. Los cristianos, por malicia, alegan que el santo profeta había evaluado la fuerza de dos potencias y luego, basándose en supervisión, pronunció esta profecía en respuesta. Decimos que Jesús también evaluaba entre los enfermos a aquellos que tenían posibilidades de mejorar y luego los curaba de su enfermedad. El Mesías prometido está respondiendo a sus alegaciones haciendo una comparación a modo de ejemplo. En tal caso, Jesús no habría demostrado ni un solo milagro. Ese día los creyentes tendrán dos fuentes de alegría. Una de ellas es la victoria de la batalla de Badr y la segunda es el cumplimiento de la profecía relativa a la victoria de los bizantinos. Si alegan que el santo profeta había evaluado la situación desde antes, sin embargo, las circunstancias que rodearon la batalla de Badr eran completamente diferentes y, sin embargo, las buenas nuevas de estas victorias fueron mencionadas junto a esto. El Mesías prometido afirma. Además, el Sagrado Corán está repleto de innumerables profecías como la de extraordinaria profecía relativa al Imperio Romano y las potencias persas. Esta profecía se hizo en un momento en que los politeístas, es decir, el Imperio persa, derrotaron al Imperio Romano y como resultado tomaron el control de parte de su tierra. Los politeístas de la Meca consideraron esta victoria de los persas como un buen augurio para ellos. Creían que al igual que ellos, los persas también eran politeístas y por lo tanto también derrotaron a su profeta, cuya sharia, ley religiosa, se parecía a la de la gente del libro. Fue entonces cuando Dios Todopoderoso reveló esta profecía en el Sagrado Corán y declaró que el Imperio Romano saldría victorioso en última instancia. Como esta profecía se refería a la victoria del Imperio Romano, este capítulo recibió el nombre de Sura al-Rum. Dado que los politeístas de Arabia tomaron la victoria del Imperio persa como un signo de su propia victoria, también así Dios Todopoderoso también declaró que en esta época profecía que cuando el Imperio Romano volverá a ser victorioso, los musulmanes también obtendrán la victoria sobre los politeístas y así esto es precisamente lo que se manifestó en el versículo y el versículo del Sagrado Corán en relación con esto al siguiente: yo soy Dios y omnisciente. Los romanos han sido derrotados en la tierra cercana y ellos después de sus derrotas serán victoriosos después de un periodo de 3 a 9 años y ese día los creyentes se alegrarán. Esto es exactamente lo que ocurrió y en el plazo estupendante de 2 a 9 años el Imperio Romano volvió a obtener la victoria sobre los persas. Ese mismo día los musulmanes también obtuvieron la victoria sobre los politeístas, ya que fue el día de la batalla de Badr en la que se concedió la victoria a los siguientes del Islam. El Mesías prometido afirma: reflexiona sobre lo asombrosa y magnífica que fue esta profecía. Esta profecía fue anunciada en un momento en que los musulmanes se encontraban en un estado de gran peligro debido a su condición muy débil y frágil y no tenían ninguna riqueza ni ningún poder. En vista de su estado, el enemigo afirmaría que serían destruidos muy rápidamente. Además, también se estipuló en un tiempo en esta profecía. Al afirmar, también se menciona que esta profecía tenía dos aspectos y es que el día en el Imperio Romano obtenga la victoria sobre los persas, los musulmanes también obtendrán el éxito y se alegrarán, tal como se mencionaba en la profecía. Se cumplió efectivamente el día de Badr y al igual que el Imperio Romano obtuvo la victoria, también lo hicieron los musulmanes. Esta serie de incidentes de la vida del santo profeta continuará, si Dios quiere. Mencionaré el resto en el futuro. Tras la oración del viernes, también dirigiré una oración fúnebre en ausencia, que es la del espeto Firas Ali Abdul Wahid del Reino Unido. Según el decreto de Dios, falleció recientemente a la edad de 47 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Originario de Irak, entró en el redil comunitario en 2012. Cuando juró lealtad, le sobrevivieron su esposa y su hija. De niño se había aprendido de memoria el Sagrado Corán. A medida que crecía, desarrolló ideologías extremistas en la fe, convirtiéndose así en uno de los musulmanes extremistas. Incluso vendió su televisor diciendo que era haram, prohibido verlo. También destrozó todos los cuadros de la casa, diciendo que también eran haram. Él mismo era un buen artista. Sin embargo, al obtener conocimientos religiosos de algún clérigo, se volvió completamente fanático y se abstuvo de cualquier tipo de imágenes, pero entonces empezó a dudar de si tenía razón o incluso de si el Islam era verdadero. Era amigo de un compañero de clase cristiana y al cabo de un tiempo se dejó influir por él.
Como no había podido disipar sus dudas ni encontrar respuestas a sus preguntas sobre el Islam, se hizo cristiano. Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a apasionarse por el amor al santo profeta y volvió al Islam. Era muy trabajador y estudioso. Se licenció por la Universidad de Basora en su facultad de Administración de Empresa y Economía. Le apasionaba aprender idiomas, por lo que llegó a admirar el inglés y aprendió francés, español, alemán y también ruso hasta cierto punto. En 2009 se trasladó al Reino Unido con su esposa y fue aquí donde Dios Altísimo le concedió una hija. Al llegar al Reino Unido, Farah Sahib se topó por casualidad con la MTA Arabia, desde donde empezó a recibir las respuestas a sus preguntas. Finalmente, la veracidad del Mesías prometido, el Salatu Islam, arraigó en su corazón hasta tal punto que a menudo contaba la poesía árabe escrita por el Mesías prometido en el honor del santo profeta. Fue durante ese tiempo cuando vio en sueño al cuarto califa pronunciando un sermón en una gran mezquita blanca, y de su bendito semblante emanaba luz. Entonces vio una hermosa joven que, como una reportera de noticias, hablaba por un micrófono y se refería al Mesías prometido con el más excelente de los nombres y animaba a los demás a seguirle. Sobre esto, en 2012, juró lealtad. Entró en contacto con el doctor Bilal Taher de Sheffield, a través de lo cual envió su solicitud de promesa de lealtad. Después permaneció unido a él, estudió los diversos libros y preguntas y respuestas de la comunidad. Muy pronto empezó a propagar las opiniones y creencias de la comunidad, a defenderse de las acusaciones y a presentar refutaciones intelectuales a favor de la comunidad. Yezban Rababa de Jordania escribe: el hermano Firas Wahid era un Ahmadi muy bueno. Estudiaría los libros de la comunidad, respondería a los opositores y apostatas de la comunidad. Fue un verdadero defensor del Islam Ahmadiyya. En Facebook le llamaban Farise Ahmadiyya, que significa guerrero a cabello de la Ahmadiyya. Se me llenan los ojos de lágrimas al recordarle. Que Dios Todopoderoso le conceda el perdón. También Abu Dakas escribe: Firas era un investigador extraordinario y tenía una habilidad excepcional para las traducciones y la escritura en árabe e inglés. Era un miembro activo del equipo que respondía a las preguntas en el sitio web de la comunidad. Sus respuestas eran siempre completas y basadas en pruebas, que apoyaba con referencias tanto de la comunidad como de otros lugares, tanto de fuentes árabes como inglesas. Cuando ciertos apostas y rebeldes árabes provocaron desórdenes, Faris estuvo en primera línea para responder a sus acusaciones y plantarles cara. Debido a su completa fe, defendería ferozmente a la comunidad y el califato. El doctor Ahmed Ode Sahib afirma: a través de sus artículos y escritos, nuestro hermano fallecido Firas Wahid era conocido por sus vastos conocimientos y su extraordinaria inteligencia. No llevaba mucho tiempo como miembro de esta comunidad, pero incluso en este corto espacio de tiempo alcanzó un profundo conocimiento de las opiniones y creencias de la comunidad, y con respuestas rotundas silenciaba a los oponentes. Hace unos años, al fallecido se le confió la responsabilidad de responder a las preguntas de nuestro sitio web, que llevó a cabo con diligencia hasta el final y trabajó con gran pasión y sinceridad en el sitio web árabe de preguntas y respuestas. Bisat Ahmed tiene unos 800 artículos y respuestas, acusaciones y preguntas que sigue atestigando lo profundamente erudito que era y su pasión por difundir las opiniones y creencias de la comunidad y responder a las acusaciones. Que Dios Altísimo conceda perdón y misericordia al difunto y eleve su posición. Que Él proteja a su esposa e hija y les conceda paciencia y tolerancia. Que Él acepte sus virtuosos deseos para su familia. Que Él acepte sus oraciones. Que Dios Altísimo conceda a la comunidad personas como en su lugar. Como he dicho, después de la oración del viernes, si Dios quiere, ofreceré la oración fúnebre.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله